vaya olvidando el cuento de que los 7 reyes de Apocalipsis 17 son 7 papas. Busca tu Biblia, deprisa, pero no olvides orar primero. Y me llevó el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Apocalipsis 17:3. En esta oportunidad vamos a ver quién es esa mujer y quién es esta bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. El ángel le revela a Juan lo siguiente con respecto a esta visión. Le dijo el ángel: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Versículos 7 y 8. Busca tu Biblia e identifiquemos esta bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Puedes pausar el video mientras vas buscando los pasajes bíblicos. De entrada, podemos notar que esta bestia es una representación de la 4ª bestia que se encuentra en el libro de Daniel capítulo 7, y que habíamos mencionado en otro video que se trataba de la Roma imperial y su fragmentación en 10 reinos por las tribus germánicas. También habíamos proporcionado algunos nombres de esos 10 reinos, tales como francos, anglos, alamanes, sajones. Quienes los tenemos hoy día con nosotros, estos son Francia, Inglaterra, Alemania, Suiza, Italia, España, entre otros más. También tenemos otras naciones que son directamente descendientes de estos reinos, como lo son Estados Unidos y Canadá. A pesar de que estas tribus entraban a saquear a Roma, luego se fueron uniendo al catolicismo, y algunas tribus lo hacían porque se les ofrecía pagos y tierras. En el año 410, los visigodos liderados por Alarico saquearon la ciudad de Roma. También podemos mencionar la conversión de los francos al catolicismo, y sucedió que en el año 493, Clodoveo I, líder del reino de los francos, contrajo matrimonio con una princesa católica llamada Clotilde. Durante una batalla entre los alemanes y los francos, Clodoveo invocó a Cristo prometiendo creer en él si le daba la victoria. Tras ganar, Clodoveo cumplió su promesa y fue instruido en la fe por San Vedasto, sacerdote de Toul. Finalmente, fue bautizado por San Remigio el 25 de diciembre del año 496, junto con 3.000 de sus guerreros. Si continuáramos hablando sobre cómo comenzó la relación entre las tribus germánicas y Roma religiosa, el tiempo que otorga esta plataforma no alcanzaría para un único vídeo. Estos reinos los usa la Iglesia romana para perseguir y conquistar y cristianizar nuevas tierras. Esto que hemos estado hablando es la actuación de Roma imperial fragmentada, donde sus protagonistas o representantes son esos 10 cuernos, y el cuerno pequeño que hemos identificado como Roma religiosa. Es importante que notemos que quien está detrás de todo esto es el mismo Satanás, el dragón o la serpiente antigua. Podemos ver que el dragón usó a Roma imperial para matar a Cristo desde que estaba en el vientre de su madre María. En Apocalipsis 12:3, presenta a Roma imperial como el dragón de 10 cuernos, imperio que tenía dominio sobre Israel en los días de Cristo. Aunque aún no había sido fragmentada en 10 reinos, la presenta con sus 10 cuernos, para que veamos que se trata del mismo poder de Daniel con respecto a esta 4ª bestia. Luego que Cristo muere y resucita y asciende al cielo, el dragón persigue a la descendencia de la Iglesia de Cristo. Ya para esta ocasión, quien actúa es Roma, dividida con su cuerno pequeño, y los otros 10 cuernos, y persigue y fastidia por 1260 días, equivalente 1260 años.
Nótese que el dragón es quien persigue a la iglesia, aliado a 10 cuernos, los cuales usa para ahogar la iglesia. Es decir, ese río que Satanás envía tras la iglesia para ahogarla son pueblos, muchedumbres y lenguas. Y vimos cuáles son esas naciones que estaban y estarán a su servicio hasta la segunda venida de Jesucristo. En Apocalipsis 13 se presenta el mismo patrón, y aquí nos muestra quién es que está a cargo del asunto por esos 1260 años, o los 42 meses equivalente al mismo tiempo. El simbolismo allí en el capítulo 13:1 se mantiene. Una bestia con 10 cuernos y 7 cabezas. Aquí se agregan 7 cabezas, lo que nos indica que Juan va a profundizar más sobre este asunto. La visión no se queda en Roma imperial. Visión que es el resumen del sistema de bestias que gobernaría la tierra desde Babilonia hasta la segunda venida de Cristo. ¿Y cómo lo sabemos? Pues allí en Daniel, capítulo 2, todo se acaba en los dedos de los pies. Daniel da algunos detalles sobre lo que pasaría en los dedos de los pies, pero el apóstol Juan abunda aún más sobre estos últimos reinos que saldrían de los dedos de los pies. Algunas personas aceptan que Estados Unidos es la bestia descrita en Apocalipsis 13:11 al 17, y la separan de la cuarta bestia, sin dependencia de esta. Pero esto no es lo que enseña la historia, ya que Estados Unidos fue una nación fundada por inmigrantes europeos, mayormente por personas que huían de Europa por las fuertes persecuciones que generaba el Cuerno Pequeño y sus aliados. Queremos recalcar que la mayoría de personas que huían de Europa pertenecían a esas naciones que representan los 10 cuernos. De hecho, la Reforma Protestante se levantó en Europa Occidental, y está muy presente en la Biblia que Dios levanta un mensaje y mensajeros en las naciones que desempeñan el papel de bestias. Un ejemplo, en Egipto estuvo Moisés y José. En Babilonia estaba Daniel y sus amigos. Cuando Roma imperial dominaba Israel, el ministerio de Cristo se levantó en esa ocasión cuando la cuarta bestia dominaba el viejo mundo. Francia y el comunismo ateísta intentaron erradicar la Biblia, pero entre más intentaban, más cristianos se levantaban, y comenzó la impresión de Biblia masivamente. También podemos ver cómo se levanta el mensaje de los 3 ángeles desde Estados Unidos, anunciando estas cosas que estamos hablando en este video. Es parte del mensaje del sellamiento del pueblo que ha de ser salvo. Apocalipsis 14, 6 al 12. Volviendo a Apocalipsis 13:3, esta cabeza que recibe la herida de muerte hace referencia al sistema papal, el mismo cuerno que encontramos en Daniel 7:25. Cuando la herida mortal es sanada, la gente se maravilla y la reconoce. Obviamente, es el legado romano que descansa sobre sí. Es la representante del poder de hierro. Aparece otra bestia en el versículo 11. Ya habíamos dicho que es Estados Unidos de Norteamérica, quien es descendiente de los 10 cuernos y se convierte en bestia. Pero antes de Estados Unidos convertirse en bestia, la bestia del versículo 3 recibió una herida. Y esta bestia del versículo 11 tendrá que ver con la sanación completa de la bestia que recibió la herida. Apocalipsis 17:3 sigue el mismo patrón, solo que la bestia allí no es solo Roma, sino el hierro de Roma en todos los tiempos, detrás de quien actúa Satanás directamente. El poder civil de Roma dividida no se le puede atribuir logros sin la ayuda de la mujer, la cual la monta. Con respecto a la expresión, la bestia que era, no es y será de Apocalipsis 17 versículo 8, podemos decir lo siguiente: la bestia que viste, era, es decir, fue en algún tiempo. Aquí, no solo podemos limitar la bestia hasta Roma imperial, sino hasta la cabeza herida de Apocalipsis 13:3, que es parte de esa bestia de 10 cuernos y 7 cabezas. La expresión era limita a la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos desde que surgió el Imperio Romano hasta que se debilitó y que más tarde recibe una herida en una de sus cabezas. La palabra y no es indica que al momento donde Juan ser llevado por el Espíritu esta bestia, no estaba presente. Es evidente que en ese momento ya había recibido la herida. La palabra se hace, será, nos dice que esta bestia que dejó de ser en un tiempo, volvería a reinar sobre los reyes de la tierra. El poder romano, que es el poder de hierro infiltrado en las naciones de los 10 reinos, y sus descendientes nuevamente tomaran el control de la tierra, pero con la ayuda de la mujer. Sin ella sus logros políticamente serían imposible. El versículo 9 nos indica dónde está sentada la mujer. Dice que está sentada sobre 7 montes. Montes en algunos casos significa reinos. Por ejemplo, cuando la roca golpea la estatua en Daniel 2, esta se desmorona y se convierte en un gran monte que llenará toda la tierra, haciendo referencia al reino de Cristo. También nos dice que las aguas, donde se sienta la ramera, son pueblos, muchedumbres y lenguas. Por lo que podemos llegar a una conclusión de que la bestia donde se sienta la mujer y los montes significa que son naciones, muchedumbres, pueblos y lenguas a través de su existencia.
Por lo que, la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos no hace referencia exclusivamente